Buenas y bienvenidos al mundo de Arcadio. Tengo acá en mis manos uno de los dibujos que hice recientemente. Es una recreación de un viejo auto que estaba abandonado. Yo agregué ese paisaje pues fantasioso ahí atrás, imaginado. Es un paisaje de campo que recuerda mucho mi época de niño, cuando yo caminaba por esas calles de verano intenso. Y con el grafito se pueden hacer muchísimas cosas y esta es una de ellas. Es cuestión de estar practicando constantemente las tonalidades, los trazos, para llegar a lograr un trazo seguro, firme y que realmente lleguemos a obtener algo similar a eso. Me gustaría que usted pues en casa pudiera estar practicando constantemente el trazo, más que nada, para poder pintar y dibujar, como en este caso, un viejo auto, que ya lo hemos mostrado para que lo pudieran ver. Pero claro, aquí vamos a hacer hoy un, un dibujo de un bosque. Em, Todo esto va a ser imaginado, por eso le mostré ahorita el detalle de ese carrito, porque lo que voy a hacer precisamente es un bosque imaginado. Vamos a ver, aquí tengo el 7B que es el que me va a servir. Entonces, lógicamente, lo que voy a hacer ahorita es trazar una zona con el gris que va a ser, pues, parte de lo que se vaya a ver en el bosque. Realmente no es que vayamos a ver las nubes, ni mucho menos, porque es mucha la intensidad de- de árboles y de detalles de follajes que se van a ver ahí, por lo tanto es posible que solamente tracemos manchas para ir logrando algo similar a los detalles de las copas de los árboles que están más atrás. Eso es justamente lo que voy a hacer ahorita. Me voy acá con el lápiz. Vean que el lápiz está prácticamente puesto, yo no estoy ejerciendo ninguna presión, es simplemente para que se vaya viendo un tono gris sumamente suave. Había hablado en otros programas acerca de la tonalidad en la aguada, pues en el lápiz es exactamente igual, es simplemente poner una eh, trazo que va a ser a puro tono, no vamos a tener color, solamente el mismo gris intenso del lápiz, pero nada más. Así es que cuando estén ustedes dibujando, y especialmente una cosa como esta, que es un bosque, pues las tonalidades juegan un papel sumamente importante, porque no tenemos nada como muy definido, ¿verdad? Es simplemente manchas al principio que se van a ir intensificando hasta lograr ya algo más concreto. Vean que aquí es simplemente poner otra mancha fuerte aquí también. Van a ser como eh, árboles a la distancia, casi perdidos. Para lograr ese detalle se necesita, por supuesto, que le pongamos un gris sumamente claro. Mis teléfonos 2272-5912 y 8485-3236 para que me localicen y me pregunten sobre los cursos y también sobre las páginas de Dibujando con Arcadio en facebook.com raya inclinada Dibujando con Arcadio o facebook.com raya inclinada Tira Cómica Güences, para que ustedes entren ahí en la primera, para que aprendan a dibujar con muchos proyectos, y en la segunda para que disfruten de la tira cómica Güences, que se publica ya en varias partes, revistas y publicaciones. Aquí es un poco más intenso para romper la monotonía de que las manchas son iguales, entonces la bajamos un poquito. Aquí, por supuesto, un poquito más de gris para rematar el espacio blanco, que no quede demasiado saturado, que no se vea mucho el color blanco. Y después vengo con unos tonos muy suaves, sumamente suaves al fondo. También lo repito acá, se repite por aquí, una vez más, hasta ir logrando eh, que a la distancia se vean como tallos eh, que no tienen mucha forma, nada más es una ligera línea de tono gris claro. Algunos son un poquito más inclinados, pero no mucho, porque tampoco es que se inclinen demasiado. Y logrando que todos estén a una altura similar, para que esa parte del cuadro sea lo más exacto posible, ya que tenemos una posibilidad que es o que se vea muy atrás o que se vea muy adelante en el paisaje, pero lo mejor es ponerlos ahí sin definir exactamente para luego sí poder establecer el horizonte de este cuadro. Se quedan como flotando nada más.
y aquí también. Algún claro por allá, pero muy poco. Al principio no pareciera tener como mucho sentido tanta ramita de estas, pero cuando ya va pasando el tiempo sí se va viendo que es importante. Esto es un difumino que me ayuda a que el tono del gris sea más parejo y en algunos casos incluso presionándolo más, que sea mucho más oscuro, pero eso no es el propósito por ahorita. Ya van a ver ustedes que conforme voy avanzando, el cuadro va a ir tomando el aspecto ya de bosque. Toda esta parte de aquí lo presionamos un poco porque es bueno que se vea ya toda la parte del horizonte que se vaya marcando. Mientras voy poniendo un poquito de gris, vamos a ver si lo puedo poner aquí, el gris suavecito, que va a ser como el horizonte allá, y ahora sí lo estamos estableciendo bien, es como el horizonte, sin que lo sea necesariamente. Recordemos que el horizonte en perspectiva no es lo que nosotros tenemos a la distancia, es lo que está a la altura de nuestra vista, que es lo que genera el horizonte a la cual se apegan los puntos de fuga, y ahí con eso establecemos la perspectiva, pero aquí no, aquí realmente lo que vemos es, le decimos perspectiva porque se ve al fondo algo como una línea, que ahí es donde van, en este caso, a caer cada uno de los tallos, unos más atrás y otros más adelante. Véanlo aquí, por ejemplo, en esta otra parte. Aquí hay una especie de pequeño montón de arbustos a la distancia, muy claros todos, entonces se los ponemos ahí muy suaves. Vean ustedes que no tienen que ser muy intensos, es ya como la última parte de lo que alcanzamos a ver a la distancia. Y por supuesto tiene que ser sumamente suave, no puede ser demasiado intenso. Igual acá, vean ustedes que ya aquí se va viendo como una parte, bueno, una parte pequeña clara, es como un vacío en el bosque donde no tenemos de mayor cantidad de detalles, mucho menos, ni árboles, ni mucho menos, pero sí hacia el frente. Entonces aquí otra vez vengo, pero ya con un trazo un poquito más fuerte, no tanto, ¿verdad? Porque necesito una tonalidad más fuerte. Siempre horizontal todo, porque en los bosques cuando usted mira, y si es muy plano, se va a ver todo muy horizontal. Y son posiblemente las sombras de los mismos tallos de los árboles que están ahí apostados. Conforme ya vamos acercándonos, la tonalidad va cambiando, se va viendo más intenso, más fuerte, más oscura, que al principio cuando estábamos en los primeros trazos. Bien, esta parte del paisaje, del bosque, tengo que casi los tallos trazados, los que están lejanos, claro, los que están al frente todavía no, pero los que están lejanos sí están trazados. Entonces vean ustedes aquí algún detalle que que sí me interesaba mostrar. Con este borrador de miga he podido quitar el grafito que había al frente y entonces lo he despejado por completo. Y con eso tenía el techo de una casa que está metida ahí en el bosque completamente y que se ve medio fantasmagórica. Pero no hay otra forma de hacerlo que no sea esa, porque si no va a quedar el trazo demasiado falso. Por lo tanto es mejor borrar un poquito y empezar a trazar de alguna manera el resto. Voy a trazar esta parte que me interesa porque la casa debe quedar lista antes que cualquier otra cosa. Y voy a ir a hacer los trazos excesivamente suaves, porque no puede ser posible que se me ocurra ponerle mucha intensidad porque eso es un detalle muy lejano, entonces no vale la pena cargarlo demasiado. Ven que incluso los matorrales que hay al frente son sumamente suaves, un pequeño arbusto que sobrepasa el techo y, y es nada más eso lo que tenemos. Después un poco más intenso acá, pero hablar de intensidad en una parte tan clara como esta realmente es una exageración, pero tengo que explicarlo porque no quiero que se vaya a hacer el trazo de la manera incorrecta. Ya trazado eso, pues entonces voy pensando en unos tallos más cercanos que son más intensos y que por supuesto también van a ser muchos, no tantos si se compara con los que ya habían sido trazados, pero ya están en un plano más cercano a nosotros. No van a ser el primer plano todavía, pero sí un plano más cercano. Y aquí voy a pasarle a la casa por encima con otro tallo para dar la sensación de que esa casa sigue estando muy atrás. Y otro más por aquí
otro un poquito más abajo, no necesariamente tan arriba, está más abajo que los otros, otro más que se viene por aquí. O sea que en un bosque como estos no se debe escatimar mucho a la hora de ponerle tallos, que es que en realidad los tiene. Los bosques son, eh, en este caso, que son de una parte muy plana, muy intensa, la cantidad es bastante grande. Y es que hay que pasarlo sin miedo, ¿verdad? Porque si no, uno empieza a eliminarlos y se da cuenta al final que le hicieron falta. El 2272-5912 es mi número, o el 40, se me olvidó el número de mi celular. Pero me llaman ahí al teléfono de mi casa y con mucho gusto yo les atiendo para que me consulten sobre los cursos que doy allá en Curridabat y también sobre las páginas para aprender a dibujar y a pintar en Facebook, que son facebook.com/inclinada dibujando con Arcadio o facebook.com/inclinada tira cómica Güences, para poder ingresar a esa tira que ya lleva bastantes publicaciones y que pronto, por cierto, haré una actividad especial en conmemoración del aniversario de este personaje creado por mí hace ya unos 15 años más o menos. Miren, esto lo pasé nada más solamente para poner una guía rápida, porque esto es la sombra, pero es una sombra muy difuminada, no es tampoco un detalle muy oscuro ni mucho menos. Es apenas para simular que el tallo se proyecta un poquito sobre la superficie, pero no hay que abusar muchísimo, es apenas un detalle pequeño. Si usted va a hacerlo y le pone demasiado y le pone muy intenso el color, el tono gris oscuro, puede ser que se le eche a perder y eso es lo que no queremos en un cuadro, por lo tanto hay que saber graduarlo correctamente. Ya con eso tenemos, por supuesto, una buena imagen de lo que podría ser el tallo proyectado con la sombra sobre la superficie que tenemos acá. Bueno, ahí voy y lo que hago es simplemente volver a pasarlo con los dedos un poquito, aquí reforzando un poco la superficie que está más lejana para que se vaya viendo bien. Y lo que tengo acá, por supuesto, es una zona aún más cercana para nosotros, que es la que se ve en un primer plano y en donde sí podemos presionar más intensamente el lápiz. Vean ustedes que es realmente más fuerte el trazo. Este trazo dejará prácticamente atrás el que estaba puesto ahorita ahí, que son más oscuros que los que yo había pasado originalmente. Los que estaban atrás, lógicamente, porque estamos hablando de que esto es un detalle atmosférico, vemos una cosa más cercana a nosotros y otras cosas más lejanas. Pero eso es por el efecto que produce el grafito cuando se pone con mucha fuerza o con poca fuerza. Aquí lo que hago es proyectar también estas zonas, que aquí se me queda un poco, voy a girar un poquito el papel nada más para que no se me vaya a ver demasiado inclinado el papel. Vean ustedes cómo el grafito se distribuye y aquí se hace ya más ancha el espacio, porque aquí sí se satura porque hay un árbol muy intenso que produce una gran sombra ahí, porque ya los tallos son más grandes porque están más cercanos a nosotros. Y las sombras pues, que se producen son más grandes y con más fuerza y con más vigor a la hora de trazarlas. Eso es lo que hay que hacer, nada más, es ir midiéndose con las tonalidades y con el grosor de cada una de las franjas que vayamos a trazar y lograr esos efectos que son como de cercanía y de lejanía. Si no, ustedes lo pueden ver aquí, es solamente una mancha, aún no se le ha puesto ningún otro detalle. Queda la casita allá metida en el bosque, pero aún no tan metida porque las partes que corresponden a los follajes no han sido trazados. Entonces voy, por ejemplo, con uno que está más cercano, que es este que viene aquí, que sí es bien fuerte y bien grueso. Aquí lo ponemos y ya es un árbol que sí tiene peso, tiene forma, tiene un tallo con su respectiva textura y se empotra directamente sobre una de las sombras que había puesto yo al principio. Vamos a ver si aquí lo puedo lograr. Es que cuando hacemos esto, pues y ya que el árbol está más cerca, pues se pueden poner un poquito de texturas. Y aquí no necesariamente va a tener un follaje muy intenso, pero sí lo tiene. Vamos a ver si lo puedo poner aquí, por lo menos en este detalle, exactamente acá.
Lleva otros, pero eso se lo voy a hacer más adelante. Otros detalles. Aquí es más intenso, mucho más intenso, pero no voy a cegarlos hasta arriba o a bajarlo tanto porque hay otros tallos que sí lo van a tener, para que veamos la sombra de cada una de esas partes del follaje, cómo interfiere en la proyección de esa sensación de lejanía y cercanía que tenemos en un cuadro cuando los detalles atmosféricos están bien trazados o están bien logrados de acuerdo a la cantidad de grafito que tengamos. Aquí tenemos otro más que lo voy a ir poniendo de una vez y así cubro esa esquina. Ahí va saliendo fácilmente. En los detalles finales del cuadro, pues prácticamente lo que entra aquí a jugar es esa tonalidad oscurísima que necesita, porque vean ustedes, los voy a levantar un poquito, porque lo que tengo aquí es un detalle del fondo, que es prácticamente la casita que se ve, que llama la atención porque está metida en ese espacio que da la sensación de que está como brumoso, lo que sea. Pero aquí lo que tenemos al frente son una serie de tallos fuertes, ya hice este que es el más cercano a nosotros y es de mayor intensidad, y no solamente por intensidad en el tono, sino porque la textura entra en juego. Y ahí lo que le ponemos es más arrugas, cortes, que son propios de un tallo como se ve por acá. Los que están allá no, solamente es la sensación de que hay unos tallos y recordemos que estamos hablando de un paisaje que como le he dicho siempre, casi siempre son en verano para mi caso, porque me gusta mucho dibujar todas las formas que produce el verano en los paisajes. Aquí lo que voy a hacer es otro trazo, sin tocar mucho la casa, quiero que la casa sí se vea en este caso mejor, más detallada, por lo tanto no voy a meterme, no voy a tocar para nada esa estructura y se vea mejor, pero sí intensidad en las ramas y en los follajes, que son estos casos, pero tampoco es que se va a hacer tan intenso como que si fuera un negro de color puro, ni mucho menos. Es el efecto de las hojitas que posiblemente sea por la cantidad de otros árboles que hay que se oscurecen mucho, que pegan sombra. Y entonces de una vez lo voy trazando, se puede abultar más de un lado. Si hemos de subir aquí con el trazo, entonces me inclino más hacia un lado para que no quede como un óvalo, ni mucho menos, sino que quede más irregular, ¿verdad? Aquí se ven algunas cuantas hojas de las que pudimos ver que iban ascendiendo en el tallo y llevará otras ramitas que ya las voy a dibujar rápidamente, que son estas de aquí, que son árboles como, vamos a pensar que pueden ser árboles como de eucalipto o algo así, que son más verticales, como los que habían en la sabana antes de que hicieran esa repoblación de nuevos árboles. Y sí, correcto, y las ramas no son tan horizontales ni mucho menos. ¿Ven cómo se ve aquí? Porque algunas tienen ramas muy horizontales. También se da el caso acá, yo puedo tener una rama un poquito más horizontal en un caso. No todas tienen que ser así, pero puede que se vea así. No hay tanta textura porque el tallo todavía no es tan excesivamente cercano, sí la hay, sí hay textura, pero no es tanta. Hay que recordar que también hay que medirse con eso. Es una cuestión de medir el tono con que hagamos el cuadro, si el tono es muy intenso, si no lo es, pero también es cuestión de la cantidad que le pongamos de grafito y la cantidad de textura que le pongamos. La textura es eso que característico de la cáscara del árbol, ¿no? Que algunas veces se agrieta, otras veces se ha arrancado y todo eso es lo que llamamos textura en estos pequeños arbolitos, que son bastante verticales, bastante elevados y que en el verano, cuando el viento agita, sopla y suena fuerte en el bosque y caen muchas hojas, especialmente en el mes de noviembre, si no me equivoco, que ya empieza a caer noviembre y diciembre. Se van con unos cuantos tonos de forma de hojitas bajando un poco para luego tratar de hacer más intensos en algunas partes que pueden ser ya en estas de aquí, no tan arriba, sino como en la parte de abajo de las pequeñas ramas que hay y partes de follaje intensos. Luego, pues fortalezco un poco las ramitas, casi todas de forma vertical, y como les digo por ahí una que otra, y aquí una cortada para darse esa sensación de detalle, de textura que hay en los paisajes. Visiten mi página en facebook.com
de Raya Inclinada Dibujando con Arcadio para que puedan practicar dibujo con muchísimos proyectos que hay ahí. Y también mi tira cómica en facebook.com Raya Inclinada Tira Cómica Wences. Ese es el efecto que se produce aquí. Vamos a ponerle un poquito más de gris inclinado, como en esta forma. Ya el lápiz se le ha gastado bastante la punta, entonces no me traza mucho, pero aquí voy con un gris para diferenciar esta parte, que es un plano más cercano a nosotros, de los que están atrás. Entonces se puede oscurecer un poquito con solo pasarlo acá. Hay que hacer una evaluación, eso sí, cuando usted está dibujando un cuadro como este. Observemos el cuadro para que se den cuenta a lo que me refiero. Tengo aquí toda una zona oscura en la parte alta que es la del follaje de los árboles y tengo también una parte muy oscura que es la de los tallos, dejando en un segundo plano estos que están menos oscuros, que están como en un segundo plano, y definitivamente los más claros, que son los que están lejos, que se pasan apenas, y si usted tiene miedo de pasarlo con un lápiz 5B, puede usar el lápiz 2B y no se va a comprometer mucho, porque el lápiz 2B no es tan intenso. Es un grafito, pues es un lápiz un poquito más duro, por lo tanto, la cantidad de gris que le va a poner, por más que le ponga, no va a superar cierta tonalidad que es baja con respecto al 6B y al 5 y al 4B. Entonces, ahora lo que quedan son pequeños detalles. Voy a hacer un poquito de punta al lápiz para poder hacer esos pequeños detalles que son ya los mínimos, que son poner un poquito de pasto en algunas partes. Es nada más darse cuenta de que el pasto no se le va a poner a lo que está muy atrás, porque no se ve la textura ahí, sino a los que están mucho más cercanos a nosotros. Digamos que del segundo plano para acá. Aquí es también cuestión de ponerle alguna textura, puntos y efectos en el suelo, como que hubiera alguna astilla tirada, una piedra, cosas así, que es lo que nosotros entendemos que puede haber en un bosque como ese. No solamente árboles, hay piedras, hay matorrales, hay de todo. Y cuando las dibujamos, pues le da un aspecto totalmente distinto al bosque. Vean esto de aquí y esta otra parte de acá también, que es la que tengo que ir manejando con mucho cuidado. Bueno, no hay un pasto muy alto. Recordemos que hay ciertos árboles que por la sombra que producen prácticamente secan el pasto, y el que crece aquí no es un pasto muy alto ni mucho menos. Aquí le voy a poner un poquito más de textura a esta piedrecilla que cayó por ahí y que incluso le puedo quitar un poquitito para lograr el detalle de un poco de brillo en la parte alta. Se logra con ese detalle de el borrador de miga. Si hay otro por allá se le pone, pero no es mucho tampoco. Y no son muchas las piedras que se ponen, de todos modos. Voy a ver si puedo poner la firma en alguna parte, tal vez aquí, para indicar que ya el cuadro se ha terminado, porque lo que más importa cuando se dibuja un cuadro como estos es que la dimensión se logre. Tengamos un primer plano, un segundo plano, un tercer plano, que podamos suponer que uno camina desde una parte más cercana, que son esos tallos oscuros y gruesos, a una parte más lejana, que son los tallos delgados que se ven al fondo. Ya con eso prácticamente logramos nosotros ese detalle atmosférico que tiene ese cuadro. Vamos a ver si se lo puedo poner aquí al compañero camarógrafo para que lo capte mejor. Entonces, lo importante aquí, mientras sujeto este dibujo, es que usted utilice una gama de lápices que van desde el 2B hasta el 7 u 8B, haciendo los trazos más suaves primero allá al fondo, que es un gris sumamente suave, con el 3B si quiere, pero no por ser el 3B lo va a pasar muy fuerte, no, siendo un 3B o un 2B lo va a pasar aún así muy suave para no comprometer mucho la tonalidad. Y luego se viene con los tallos que están ligeramente más oscuros, más al frente, y después definitivamente ya con un 6B, 7B hace estos últimos grandes que están al frente para lograr ese efecto tridimensional donde la casa se vea ya metido como en la bruma. No es que sea bruma, pero es que está metido allá en la lejanía. Muchísimas gracias por haberme acompañado y recuerden que siempre hay un tiempito para dibujar.